Para mí era un Nintendo. Para yo era un niño, mis padres me han dado un Nintendo. Para mí y para mis 3 hermanas también. ¿Tú puedes recordar el mejor regalo? ¿Qué es? Un balón de fútbol y la gente de rey. Vale. Un vértigo, vale, un vértigo puro. ¿Alguien más? Una bici. Una bicicleta. Una mesa de billar. Mesa de billar. Yo pensaba en uno. Vale. Una muñeca que se llamaba Carmelín. Carmelín. Vale. Nunca he recibido eso. Vale, ¿alguien más? Unas botas de nieve. Vale. Es muy interesante eso. Rosa que ya rosa. Vale. Entonces, todos podemos recordar diferentes cosas. Había también un muñeco que se llamaba Chichovelo. ¿Ah, sí? Mi abuelo una vez estaba diciéndome que cuando ella nació, durante ese tiempo, no había mucho dinero, no había nada. Y ella, cada Navidad, ella recibió una naranja. Puedes imaginar eso. A lo mejor algunos de vosotros habéis pasado por un tiempo así, ¿no? Una naranja. Y yo con mi Nintendo, bicicletas, billares, todo eso, y ella con una naranja, y ella estaba contenta con eso. Cuando buscamos en las escrituras, es muy interesante, y yo creo que no tenemos niños aquí, porque la Biblia no dice nada acerca de Papá Noel. Y no estoy diciendo que no existe, pero la Biblia no dice nada de él. Pero cuando estudiamos sobre los Reyes Magos, nunca uso el número 3. No dice nada sobre había 3 Reyes Magos y lamentablemente solo trajeron regalos para un bebé y no fuiste tú o yo, sino Jesús. Entonces, ¿qué tipo de regalos podemos esperar durante la Navidad? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué tipos de regalos podemos esperar durante la Navidad? Si alguien puede leer Lucas, vamos a empezar en Lucas 1 y 2. Si alguien puede leerlo en voz alta. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Vale, es interesante que César Augusto, su verdadero nombre era Octavio. Y en 29 a.C., el Senado romano declaró a Octavio el primer emperador de Roma. En la historia de Roma, el primer. 2 años más tarde lo honraron con el título de Augusto. Eso es solo un título, que significa el exaltado. O es una significación de veneración religiosa. Entonces, no solo Octavio tenía el poder supremo en Roma, sino que lo veían como un dios. Entonces, cuando ordenó un censo, todos en el Imperio Romano tuvieron que obedecer. Entonces, mi pregunta, ¿quién finalmente controló todo lo que sucedió en el Imperio Romano? A lo mejor estamos pensando en César, ¿no? Pero sería fácil decir a César, pero tal vez había algo o alguien controlando sus decisiones. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. En Miqueas 5:2, si alguien puede leerlo. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿De quién estaba hablando Miqueas? A lo mejor Jesús, ¿no? Porque dice, fue una profecía sobre el nacimiento de uno que sería gobernante de los judíos y cuyos orígenes son desde la eternidad. Es Jesús. Y otra cosa interesante es que eso fue escrito 700 años antes
del nacimiento de Cristo. Entonces es muy interesante ver que Dios estaba controlando todo. Tenemos un Dios soberano, ¿no? Un país como Roma puede darle a un líder cualquier título que decida, pero solo hay una autoridad suprema, un ser omnisciente en el mundo, y ese es Dios. Dios nunca ha perdido el control. Él era y es soberano sobre todo lo que está pasando. Pero vamos a seguir en Lucas capítulo 2. Si alguien puede leer versículo 3 a 5. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Vale, una pregunta para las serianas de esta mañana. ¿Alguien dio a luz a finales de agosto o septiembre aquí en Sevilla? ¿En Sevilla? Vale. Solo una mujer. Dos mujeres, vale. Las mujeres en general, y yo creo que todas las mujeres podráis estar de acuerdo, las mujeres sufren mucho durante su último mes de embarazo. Pero sería terrible tener este último mes aquí en Sevilla, ¿no? Con 50 grados, tú estás ahí sufriendo un montón. Bueno, María estuvo viajando durante su último mes en un viaje de 3 días a través de un terreno montañoso muy difícil. Lo que estoy seguro fue muy difícil para ella y tal vez más difícil para José. A lo mejor tú dices, ¿por qué más difícil para José? Las mujeres embarazadas pueden ser difíciles. Jennifer Stone, eso no fue mi experiencia, pero escuché a otros hombres decirlo. Ray, Marcos, ¿recordáis esta conversación? Y habéis tenido conmigo, vale. Puede ser difícil de vez en cuando, vale. María, en cualquier momento del viaje, podría haber abandonado el viaje. Podría haberse dado la vuelta y haberse ido a casa. Podría haber dado a luz en el camino también. Pero nuestro Dios soberano, que guió a César que hiciera el decreto, es el mismo Dios que estaba dirigiendo a José y a María que fueran a Belén. Y el mismo Dios que le impidió tener el bebé hasta que llegó a Belén. Dios tenía un plan y se iba a cumplir. Tenemos un Dios soberano. Vamos a seguir el versículos 6 y 7, si alguien puede leerlo. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. A ver, ¿qué es un pesebre? Es un comedero de animales. ¿Vale? Sí. Entonces, el pesebre es el recipiente donde comen los animales. Y eso es la fuente de la noción de que Cristo nació en un establo. Pero algo interesante es que en la Escritura no menciona nada de un establo, nunca. La antigua tradición sostenía que él nació en una cueva, posiblemente una utilizada como refugio para animales. Pero no se da una descripción en la Escritura sobre en cuál era. Si nació en un establo o en una cueva, eso no lo sabemos. Pero una cosa que sí sé es que tenemos un Dios tan generoso. Jesús pasó de ser un rey a ser un bebé. De vivir en el cielo donde no hay pecado a la tierra y estar rodeado de pecado. Dejó su trono
para nacer en un pesebre. Jesús dejó todo para venir a nosotros. Morir por nosotros, para hacer posible una relación entre nosotros y Dios. Tenemos un Dios bueno. Esto es amor. Esto es Navidad. Vamos a seguir el versículo 8. Si alguien puede leer el versículo 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Entonces podemos ver aquí que Dios trae noticias inesperadas e inmerecidas a personas inesperadas y inmerecidas. En ese día los pastores eran considerados de clase muy baja. Su trabajo no solo los mantuvo alejados del templo, sino que los hizo impuros. Sin embargo, en su gracia, Dios dio el primer anuncio del nacimiento del Salvador a humildes pastores. Eso fue la forma en que Dios dijo: iré a las personas más indignas e inmundas entre ustedes, y serán los primeros en escuchar acerca de mis buenas nuevas de salvación. Mi gracia es suficiente para todos. Somos también nosotros un pueblo inesperado e inmerecido, como los pastores. Pero la gracia de Dios es suficiente para nosotros también. En versículo 9 y 10, si alguien puede leerlo. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿Te imaginas que eres un pastor en el campo, está totalmente oscuro, y de repente hay un ángel con la gloria de Dios a tu alrededor, en el medio del campo? Diría que respondería como los pastores: estaría muerto de miedo. Voy a deciros un secreto. No me orino encima desde que yo era un niño, pero creo que eso sería un buen momento para hacerlo de nuevo. ¿No? El ángel ve el miedo y les dice que no tengan miedo. Él no ha venido a traer miedo, sino a traer buenas noticias. ¿Para quién eran las buenas noticias? Según los versículos. Para los pastores. Todo el mundo. ¿Para los pastores? ¿Para todo el mundo? Las primeras personas en recibir las buenas nuevas de Jesús fueron los pastores. Y desde el principio quedó claro que las buenas noticias eran para ellos, los pastores, pero no solo para ellos, sino también para el mundo. Nunca estuvo destinado a ser guardado solo para ellos. Siempre estuvo destinado a ser compartido con el mundo. Eso les fue dicho específicamente a ellos y también a nosotros en la Gran Comisión, que las buenas noticias son para toda la gente, para todo el mundo, y tenemos que seguir compartiendo. Vale, si alguien puede leer versículo 11 y 12. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de telas, acostado en un pesebre. Entonces el ángel les contó a los pastores todo sobre las buenas noticias y a quién representa. El ángel les contó que el Mesías ya ha nacido. Vaya, imagínate que tú eres un judío y llevas toda la vida escuchando sobre un Mesías que iba a venir para salvarte. Y ahora escuchas que hoy es el día. ¿Qué alegría tendrías? En este momento, las profecías, las promesas sobre un Mesías que vendría se cumplieran en este bebé.
dice que Jesús también es nuestro Salvador en este versículo. Un Salvador es aquel que nos rescata. Todo el mundo quiere un Salvador. Muchas personas quieren un Salvador que va a salvarles de las dificultades de este mundo. Igual muchos de los judíos estaban esperando que este bebé, este Mesías, les salvaría de los gobernantes humanos, para darle poder a los judíos otra vez. Hoy en día queremos un Salvador que nos va a liberar de una enfermedad, de problemas económicos o de problemas en nuestras relaciones. Pero la mayoría no entienden el problema principal que tenemos. No entienden realmente de que necesitamos ser rescatados, ni por qué necesitamos un Salvador. Me gustaría ver otro versículo en Mateo que dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia nos dice que él es nuestro Salvador, para salvarnos de nuestros pecados. Eso es el problema principal que tenemos. Él nos da su perdón, y a través de su perdón somos salvos. Él es nuestro Salvador, y nos salva de un problema mucho más grande que las cosas que vemos en este mundo. Si quieres escribir algo, tomar una nota esta mañana, yo creo que eso sería algo muy importante para nosotros. Todo el propósito de la Navidad, del nacimiento de Jesús, fue que Él nos diera el regalo más grande que no encontraremos debajo del árbol, sino colgado en el árbol. El perdón de los pecados, la salvación. Eso es Navidad. Y dice también que Él es el Mesías, el que todo el Antiguo Testamento decía que vendría, es el que ha venido. El Mesías profetizaba, está aquí. Pero también en el versículo 11 le llama el Señor. Jesús no es solo el Salvador, pero el Mesías, pero también el Señor. El título Señor aquí es el título de deidad. Jesús no es solo el Salvador que nos salvará de nuestros pecados. Él no es solo el Mesías que iba a venir, sino que también es Dios Todopoderoso. Él es el Señor de los señores, el Dios del universo, la tercera persona de la Trinidad. Este bebé que ha nacido es el Dios Todopoderoso, que se hizo carne para estar con nosotros y salvarnos. Después de anunciar el nacimiento de Jesús, el ángel les da a los pastores instrucciones también sobre dónde encontrarlo. Belén, y una descripción de un bebé en un pesebre envuelto en tiras de tela. Vale, vamos a seguir en versículos 13 y 14, si alguien puede leerlo. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Los pastores están escuchando acerca de las buenas noticias de Jesús. Y de repente hay un montón de ángeles comienza a cantar y a alabar a Dios como un coro, cantando porque a través de Jesús, de este bebé, Dios recibirá toda la gloria a través de este bebé. También este versículo habla de la paz de Dios en la tierra. Algunas versiones, como la Reina Valera, dice paz y buena voluntad para los hombres. Pero la idea del idioma original no es eso. Es que la paz y buena voluntad de Dios es para los que tengan el favor de Dios. O sea, los que tengan una relación con Dios.
Vemos esta idea también en otros versículos de la Biblia, como en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús está hablando aquí. La Biblia nos dice que es solo a través de Jesucristo que podemos tener la paz en nuestras vidas, la paz de Dios. La Biblia dice que nuestro pecado nos separa de Dios y nos convierte en sus enemigos. Estamos en guerra con Dios. Pero la Biblia le llama a Jesús otro título, el príncipe de paz. Él nos da paz a través de lo que hizo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Gloria a Dios, que cada uno de nosotros podemos tener la paz de Dios en nuestra vida si estamos en Cristo, si hemos aceptado su gracia, que es el favor de Dios hacia nosotros. Pero vamos a seguir en versículos 15 y 16, si alguien puede leer. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Si verdaderamente buscamos a Dios con un corazón sincero, lo encontraremos. Aquí podemos verlo con ellos. Ellos estaban buscando y ellos han encontrado a Dios. Pero nosotros tenemos otra promesa también. En Jeremías 29:13, Dios ha dicho, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Tenemos una promesa de Dios. Pero me encanta como en cuanto supieran los pastores encontrar a su Salvador, fueran deprisa y no perdieran el tiempo. Nosotros también tenemos una ventaja que los pastores no tenían. No nos hace falta pistas para buscar a Jesús como ellos. Él está a solo una oración de distancia de nosotros. No tenemos que ir a una iglesia o un lugar santo. Él está esperando para hablar con nosotros. Necesitamos responder como ellos y ir rápidamente a Jesús todos los días. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, simplemente hay que hacer de un hábito ir rápidamente a nuestro Salvador. Vamos a seguir en el versículo 17, si alguien puede leerlo. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca de su. ¿Por qué se lo dijeron a los demás, los pastores? ¿Alguien sabe? Pero ¿por qué se lo dijeron a los demás? Yo sé, se lo contaron a los demás porque la fe en Dios es contagiosa. ¿Sí? Una vez que lo tengas, queráis que se difunda entre tus amigos y tu familia. ¿Habéis tenido esta experiencia? Cuando tú tienes Dios en tu corazón, tú has recibido el perdón del Señor. Tú quieres compartir eso con los demás. Es contagiosa. Eso es la fe que tenemos en Dios. Pero vamos a seguir en versículo 18 a 20, si alguien puede leerlo. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a su rebaño, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Los pastores regresaron a sus trabajos, pero nunca volvieron a ser los mismos. Ahora estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo los ángeles. Estaban glorificando y adorando a Dios por lo que han visto y oído. Cuando
tenemos un encuentro con el Salvador, nuestras vidas continúan adelante, pero nunca seremos iguales. Nunca. No podemos evitar glorificar a Dios con nuestra vida y adorarlo. ¿Qué quieres para Navidad este año? Tal vez otro regalo que dentro de unos años ya no podrás encontrar. ¿O qué es el verdadero regalo de Navidad? Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Señor. Quizás ya tengas el regalo de Jesús en tu vida. Entonces, ¿estás actuando como los pastores y hablando por todas partes sobre el regalo de Navidad? ¿Tú sigues viviendo una vida cambiada o ya has vuelto a vivir como antes de conocer a Cristo? Hay que pedirle a Dios que esta Navidad te dé un espíritu renovado y apasionado para Cristo. Esto es lo que yo quiero esta Navidad. Un espíritu renovado que no puede dejar de dar gloria a Dios, ni dejar de compartir sobre el gran amor de mi Señor y Salvador, que todos en mi alrededor, que ellos sepan que Dios ha cambiado mi vida y me ha dado su paz, y que ellos también pueden tener este mismo regalo esta Navidad. Jesucristo es el regalo. Me encantaría orar por nosotros, que Dios puede darnos este espíritu renovado. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros. Tú nos has dado demasiado. Nos has dado tu Hijo, Jesucristo. Un sacrificio perfecto. Somos gente inmerecidos. Queremos darte gracias por este regalo. Ayúdanos a vivir para ti, Jesús. Ayúdanos a compartir este regalo con todo el mundo. Hay mucha gente, como en la situación de los pastores, que nunca han escuchado el mensaje. Tristemente, aquí en España, mucha gente ha escuchado sobre Jesús, pero no entienden que nos hace falta un Salvador, alguien que nos rescate de nuestros pecados, por nuestra fe y solo por fe, no por nuestras obras. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.